Nuevamente damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a seguir estudiando la preciosa palabra de Dios. Les invito a mirar en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, capítulo 23 y el verso 26. Sean todos bienvenidos a este canal. Vamos a seguir estudiando. Dice así, la preciosa palabra de Dios. También habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Entonces vemos allí la preciosa palabra de Dios hablando de la bendita expiación. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Entonces vemos allí nuestro Creador precioso que nos está hablando de la reconciliación que Él hizo cuando vino acá en la tierra para hacer la obra preciosa del Calvario. Entonces allí Él nos reconcilió a nosotros, a cada uno de nosotros, y vemos entonces que Él puso este tipo y sombra acá atrás en el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto cuando le declaró a Moisés los mandamientos. Recordemos a Moisés cuando salió el pueblo de Egipto y llegaron acá a la montaña del Sinaí. Allí Dios lo subió a la montaña y le mostró el modelo celestial, para Moisés traerlo acá y en el tabernáculo de reunión. Entonces vemos que este tabernáculo es el tabernáculo terrenal para Dios desde allí, presentarse para que los hijos de Israel vinieran allí para adorarle. Entonces vemos la manera de Dios, cómo acercarse y cómo tener compañerismo con Dios. Y Dios estableció esta manera allá atrás para la reconciliación con el pueblo. Entonces vemos allí en las Escrituras que Él dijo que sería una vez al año, ¿sí? En el día 10 del mes séptimo, dice la Escritura, que allí el pueblo tendrá que venir a esta santa convocación. Era una de las fiestas más importantes, se puede decir que era la más importante porque allí era el perdón, era la reconciliación del pueblo para con Dios. Entonces vemos allí que ellos tenían que venir con sus almas afligidas en un verdadero arrepentimiento, ¿sí? Para que Dios los recibiera a través de estas ofrendas que el sumo sacerdote Aarón presentaría aquí en este tabernáculo terrenal. Vemos entonces que este tabernáculo terrenal está compuesto de 3 partes. Acá afuera es el atrio en donde hacían los sacrificios. Aquí está el altar de bronce y está la pila de agua donde los sacerdotes hacían servicio, se lavan las manos y toda esta parte para entrar al lugar santo. En el lugar santo vemos los panes sin levadura, la mesa y también el altar del incensario y también el candelabro. Entonces vemos acá también que este candelabro representa las 7 edades de la iglesia en el nuevo pacto, porque vamos a estar hablando de el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿sí? Y el Señor Jesús parte el tiempo, ¿sí? Entonces Él pone esto acá atrás para Él poder venir a hacerlo acá, cuando Él vino acá en la cruz del Calvario para hacer la expiación por nuestros pecados. Entonces acá miramos lo importante que es. Vamos a mirar Levítico 23, Levítico 16 y el capítulo 2. Dice así: Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces vemos allí que Dios advierte que solamente era una vez al año. Aarón, el sumo sacerdote, entraba una vez al año para traer la ofrenda, para traer la expiación que Dios requería aquí en el santuario. Recordemos que allá adentro estaba el lugar santo y el lugar santísimo, y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, o sea, los 10 mandamientos dentro del arca del pacto, en el propiciatorio, dentro del propiciatorio. Entonces vemos allí que tendría que venir a traer estas ofrendas para que Dios lo recibiera en ese día. Entonces miramos allí lo importante, porque expiación o el perdón, miramos que también es limpiamiento. Entonces miramos que aquí Dios venía a limpiar, ¿sí? A limpiar el santuario, a limpiar todo esto. También habla de cubrir, porque aquí se cubrían los pecados a través de
la víctima inocente, que eran bueno, aquellas bestias que se traían para el sacrificio. Y también hablamos de reconciliar. Entonces vemos acá que nos reconciliaba, hablamos de reconciliar. Y también hablamos de restituir, y también hablamos de transferir. Entonces la ley de la transferencia es muy importante. Entonces miramos estas 5 cosas que nos muestra allí la escritura. Sí, es importantísimo porque todo esto se venía a hacer, era un propósito grande que se hacía aquí cada año, Dios expiando los pecados del pueblo en todo el año, porque aquí se hacían sacrificios todos los días. Entonces el pueblo se acercaba acá al atrio y allí tenía que venir una expiación por todo el año. Entonces vemos allí lo importante, miramos Levítico 16, que estamos hablando de la expiación o el día del perdón. Y dice aquí en el verso 33, dice, y hará la expiación por el santuario santo. Entonces, lo primero que dice allí el Señor, que se haría expiación por el santuario santo, que era acá adentro, ¿sí? Y también dice que, y el tabernáculo de reunión también hará expiación por el altar. Entonces vemos que acá, expiación por el tabernáculo y también por el altar. O sea, el altar donde se traía el sacrificio, también se hacía ofrenda para esto. Y también dice que por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Entonces miramos acá también los sacerdotes y por todo el pueblo. Entonces vemos acá por todo el pueblo de Israel. Entonces también vemos 5 cosas, también dentro de esto que el Señor requería para entrar acá. Porque aquí entraba el sumo sacerdote una vez al año. Recordemos que era una vez al año. Nadie podía entrar porque era muerte entrar allí, ¿sí? Y miramos entonces también en el Nuevo Testamento, vamos a mirar el Nuevo Testamento porque el apóstol Pablo nos habla en el libro de los Hebreos, la carta de los Hebreos, explicándole todas estas cosas a los hebreos, porque, bueno, el Señor Jesús vino a hacer esa bendita expiación, ¿sí? Y miramos acá en el verso 1, 9.1 dice, ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Entonces vemos acá el santuario terrenal del primer pacto, o sea, el pacto del Antiguo Testamento. Y en el 9.6 dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. O sea, ellos hacían todos estos servicios, los sacerdotes, o sea, la tribu de Leví. Y también, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces esto es importantísimo porque aquí lo primero es los pecados de la ignorancia del pueblo se traían acá, ¿sí? Esa era una de las cosas más importantes dentro de lo que está hablando el apóstol Pablo, aquí explicándonos Hebreos 9, porque Hebreos 9 está hablando de todo esto que se hace acá en el antiguo pacto, y sigue diciendo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese de pie. Entonces, aquí está el lugar santísimo, pero aquí se hacía una vez al año todo esto. Y bueno, el Señor iba a traer esto acá más adelante en el nuevo pacto para poder entrarnos al lugar santísimo. Esto es muy importante porque nosotros necesitamos entrar al lugar santísimo y solamente entramos por una vía, que es la única vía o la manera provista por Dios, y es a través de la bendita expiación, o sea, la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Dice allí el apóstol Pablo, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Entonces vemos aquí que esto no trae perfección porque no puede perfeccionar
en cuanto a la conciencia, porque el pueblo cuando traía la ofrenda y todo eso, ellos salían con el mismo deseo de pecado, por eso tenían que venir siempre cada año a traer las ofrendas y todos los días traer las ofrendas cada año, ¿sí? Traían las ofrendas, lo que Dios requirió, porque eso no perfeccionaba, esto no perfeccionaba, ¿sí? Nuestras conciencias. Y dice allí la Escritura también que, pero estando ya Cristo presente, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Entonces vemos allí la importante, porque aquí era según el orden de Aarón, ¿sí? Sumo sacerdote según el orden de Aarón, pero acá el Señor Jesús también había hablado de que Él era Melquisedec, sumo sacerdote, sacerdote del Dios Altísimo. Entonces vemos allí que Él también fue el sumo sacerdote, o sea, el Mesías vino representando todas estas figuras que habían acá atrás. Tanto Él fue el tabernáculo también, porque Él fue el tabernáculo del Dios viviente. Recordemos que Él dijo que Él tumbaría derribaría este templo, o sea, el templo del cuerpo, y lo volvería a levantar. O sea que Él era este tabernáculo, representando este tabernáculo también todas estas figuras, ¿sí? También los sacrificios, la ofrenda. Él vino a hacer todo esto, ¿sí? Acá en la cruz del Calvario. Entonces vemos acá que Él cumple esta fiesta también solemne del Yom Kippur, o la fiesta de la expiación, ¿sí? Y vemos que allí la Escritura nos sigue diciendo: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre, dice allí, una vez y para siempre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces vemos allí que hay eterna redención, ¿sí? Esto es eterno, ¿sí? No era de año tras año, sino que es eterno. Eterna redención a través de su sangre preciosa, perfecta. Allí nos compró, ¿sí? Él, a través de una sola ofrenda, hizo perfecto a todos los santificados. Y sigue diciendo: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, o sea, allí era para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces aquí también hay un propósito, es de que sirvamos al Dios vivo, ¿sí? Primero hay que entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Por medio de la preciosa sangre de Cristo, ¿sí? Obtuvo eterna redención allí, nos dice la Escritura, apóstol Pablo. Entonces aquí también hay 5 propósitos, podríamos decir, dentro de esta carta, ¿sí? Que el apóstol Pablo nos está hablando, ¿sí? Servir al Dios vivo. ¿Y cómo servimos al Dios vivo? Cuando hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, porque ese es el gran propósito de Dios, es poner su Espíritu en nosotros, para que nosotros podamos vivir conforme a su palabra. Entonces aquí nosotros necesitamos saber cómo entrar al lugar santísimo, porque aquí se entra una vez al año, pero ahorita se entra, el camino quedó abierto a cualquier hora, para cualquiera que quiera entrar. Entonces estamos mirando esta parte que es súper importante, y sigue diciendo la Escritura: así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Entonces ya venimos acá al nuevo pacto, porque Él dijo que su sangre que iba a ser derramada, ¿sí? Y iba a ser pues la reconciliación, dice Él, ¿sí? Por eso Él dijo en San Juan 6, el que no bebiere mi sangre y no comiere mi carne, no tendrá vida en vosotros, ¿sí? Entonces es importantísimo entrar en la reconciliación con Dios, porque allí empieza todo para nosotros, ¿sí? Para el Hijo de Dios es muy importante todo esto, porque Él allí fue rescatado. Y dice la Escritura: para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces vemos acá que es importantísimo, porque si nosotros somos llamados, tendremos que recibir la herencia de la promesa eterna. Y la herencia de la promesa eterna Él nos la prometió acá, cuando Él dijo que pondría del Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces eso es súper importantísimo, porque allí empieza la vida eterna para nosotros,
la herencia eterna, todo está allí, porque el apóstol Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, ¿sí? Y recibiréis la promesa. Entonces la promesa es para todos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces estamos hablando de un llamado, ¿sí? Que es importante los llamados, porque Dios tiene que llamar a cada uno de sus hijos. Y miramos un poco también el mensaje, la señal, por el séptimo ángel. La señal también es súper importante, es uno de los mensajes más sobresalientes que él enseñó, porque la señal es el Espíritu Santo. Entonces vemos aquí, en el mensaje la señal, dice aquí, la vida del animal no podía regresar al creyente porque era un animal. Y solamente hablaba de una conciencia, mostrando que vendría un sacrificio perfecto. ¿Sí? Hablamos de perfección porque el Señor Jesús fue el sacrificio perfecto. Y hoy, ¿cómo podría haber un sacrificio más perfecto que Dios mismo, llegando a ser la expiación? Él mismo, siendo que Dios se hizo carne con su propia sangre creadora, siendo eso la única manera que la vida de Dios podía regresar, siendo que todos nosotros nacimos por sexo y por esto la vida que hay allí es del mundo y esa vida no perdura, es algo que ya ha sido juzgado y condenado. Entonces vemos allí el hombre caído, la manera de Dios venir a rescatarlo porque él estaba perdido y tenía que venir un Salvador a rescatarlo, ¿sí? Y el sustituto, la vida de Jesucristo, tiene que entrar en usted, lo cual es el Espíritu Santo, la señal de Dios que usted ha aceptado la sangre de su Hijo Jesucristo. Entonces vemos ahí que él también fue un sustituto, ¿sí? Porque él fue el Cordero, ¿sí? Que quita el pecado de nosotros, ¿sí? Con su sangre nos limpia y nos quita todo esto. Entonces miramos allí un poco la escritura. Vamos a mirar Isaías 53, porque Isaías 53 nos habla de el sacrificio de la cruz. Dice el profeta Isaías que lo vio a él en la cruz. Dice en el capítulo 53, verso 5, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Entonces él vino por nuestras rebeliones, También dice, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces vino también por a limpiarnos de nuestros pecados, de nuestras rebeliones y de nuestras iniquidades. Porque aquí la escritura más abajo nos dice que y llevará las iniquidades de ellos, el verso 11, ¿sí? 53, 11, el 12 dice, por tanto yo te daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces vemos aquí la escritura, Isaías 53, hablando del sacrificio perfecto, ¿sí? Y miramos de nuevo Levítico 16, que nos está hablando de la bendita expiación, que se hacía ya, Israel tenía que hacer esa bendita expiación, ¿sí? Y allí se traían 3 ofrendas. Entonces estas 3 ofrendas eran la becerra, los 2 machos cabríos, y bueno, se traen estas 3 ofrendas y cada una hacía una función. Y dice el acá, 16, 5 dice, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. ¿Sí? Vemos entonces allí las ofrendas. Y hará traer Aarón del becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Entonces Aarón también tenía que traer un becerro como ofrenda por reconciliación de él y su casa, ¿sí? Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel, y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Entonces uno de ellos era ofrecido en expiación para entrar acá el santuario, ¿sí? Para hacer la ofrenda que requería Dios, ¿sí? Para limpiar todo lo que estaba acá. Y también habla de más el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Entonces este cordero era enviado al desierto, ¿sí?
también traía una reconciliación. Entonces vemos aquí que todas estas ofrendas representó a Cristo, ¿sí? Porque Él cargó, Él nos reconcilió en todos estos tipos y sombras, en este ritual que se hacía. Ahora ya no se hace esto, ¿sí? Porque muchos quieren traer de nuevo esto, pero ya, bueno, verdaderamente Él lo trajo acá en la obra del Calvario. Él allí cumplió el Yom Kippur, el perdón, allí Él nos perdonó a nosotros, porque la Escritura dice que por su llaga ya fuimos nosotros sanados, ya nosotros estamos libres, ¿sí? Si creemos la bendita expiación, porque aún si usted tiene todas estas cosas en su corazón, en su vida, es porque todavía no ha aceptado el perdón y todavía no ha creído la obra bendita de la cruz. Cuando creemos en la obra bendita de la cruz, cuando venimos aquí por fe, porque todo esto es por fe ahora, entonces venimos acá por fe, ¿sí? Nos acercamos de nuevo a la presencia de Dios, ¿sí? Para poder que Él nos dé su Espíritu Santo. Entonces es la confirmación en nuestros corazones cuando Él nos ha reconciliado, es porque Él ha puesto su Espíritu en nosotros, porque ese fue el gran propósito de Dios, venir a morir a la cruz para Él poder darnos de su naturaleza, poder darnos de su Espíritu Santo. Entonces nosotros por fe tenemos que poner las manos en Él, en la bendita expiación, que fue Él el Cordero, y confesar nuestros pecados. O sea, todo esto nos enseña cómo se hacía allá atrás, porque allá atrás el Señor lo demandó así, y dice aquí la Escritura, después, en el 16:15 dice, después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de sus pecados, de la misma manera que también al tabernáculo de reunión, al cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Entonces, como los israelitas venían impuros, ¿sí? Venían con pecados, entonces ellos venían y contaminaban este lugar al acercarse. Entonces Dios tenía que venir y traer la víctima inocente, o sea, el inocente siempre fue una víctima inocente que Dios usó para que el culpable pasara sus pecados en él, en esa víctima inocente, y Dios lo expiara a través de esa víctima inocente, lo viera y pudiera pasar por alto, ¿sí? Entonces vemos que allí realmente nos muestra cómo es la manera de nosotros de pasar nuestros pecados. Nosotros tenemos que hacerlo por fe, confesar y pasar nuestros pecados. O sea, está aquí la ley de la transferencia. Entonces allí nosotros tenemos que transferir o pasar nuestros pecados poniendo las manos por fe en el Cordero de Dios, ¿sí? En el inocente, nosotros culpables, pasamos nuestros pecados a Él para que Él nos reconcilie y nos lleve, nos entre en el santuario celestial ya. Entonces nosotros nos acercamos al trono de gracia, ¿sí? Dice la Escritura, nos acercamos al trono de gracia, el sumo sacerdote, que ya no es Aarón, sino que es sacerdote por siempre, Melquisedec, Él nos entra, ¿sí? Con su propia sangre, ¿no? También él es la expiación, entonces nos entra hasta al lugar santísimo. Entonces en el lugar santísimo nosotros podemos entrar a tener comunión con la gloria chequina de Dios. La gloria chequina de Dios es el Espíritu Santo que venía en la forma de una luz, aquí, venía en una forma de luz y entraba al lugar santísimo. Y entraba allí en el lugar santísimo dentro del arca y allí Dios hablaba. Y Israel por fe veía que Dios entraba allí, ¿sí? Porque Él dice que Él se declararía una columna de fuego, una columna de nube. Entonces finalmente Él también vino en una columna de fuego y se repartió en sus discípulos. Entonces ahí trajo la luz del Espíritu Santo que se vino por todas las 7 edades de la iglesia, porque esto representa las 7 edades de la iglesia. Entonces miramos allí que, bueno, nosotros también necesitamos entrar a la presencia de Dios. Acá se entraba, era el sumo sacerdote llevando la expiación y Dios lo reconciliaba a través de estas víctimas inocentes, pero nosotros ahora en lo espiritual tenemos que entrar, ¿sí? O sea, eso es lo que Dios demanda en cada uno de nosotros y es súper importantísimo recibir el Espíritu Santo, porque si nosotros no recibimos el Espíritu Santo, no hemos entrado en las promesas, ni en los pactos con Dios, ni en nada de este programa precioso que Dios estableció Él mismo, ¿sí? Él mismo fue la bendita expiación y Él mismo fue esa fiesta solemne y Él mismo allí nos perdonó. Entonces dice allí la Escritura, en el verso
Y cuando hubiere, en el verso 20, y cuando hubiera acabado de espiar el santuario del tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, ¿sí? Y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Entonces Aarón tenía que poner las manos sobre el macho cabrío que quedaba vivo, porque él lo iba a enviar al desierto con todos los pecados del pueblo de Israel. Entonces dice allí que y confesará sobre él todas las iniquidades, dice allí, ¿no? Todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas las rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Entonces vemos allí lo importantísimo, porque aquí este animal inocente, este macho cabrío, llevaba todo esto, la iniquidad, la rebelión y los pecados. Entonces eso mismo fue lo que hizo el Señor Jesús cuando Él vino a la cruz del Calvario, según Isaías 53, Él llevó todo esto por nosotros. Entonces ese fue el amor que Dios derramó por nuestras vidas y nos perdonó allí, pero entonces nosotros también tenemos que creer que hay una bendita expiación, ¿sí?, que nos reconcilia. Entonces allí miramos un poco lo preciosa que es la palabra de Dios, el eterno Redentor, trayendo, bueno, por una sola ofrenda nos hizo perfecto. Entonces vemos que la perfección solamente viene de Él, y porque Él habla de que sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, sed vosotros perfectos. Entonces allí es donde encontramos la perfección, cuando Él nos da el Espíritu Santo. Si Él no nos ha dado el Espíritu Santo, entonces nosotros todavía estamos en camino a la perfección. Pero entonces, cuando tenemos el Espíritu Santo, y cuando lo tenemos es cuando Él lo pone aquí en el corazón de cada uno de nosotros. Él pone el Espíritu Santo, ¿sí? Porque Él dijo que ya no pondría su palabra en tablas de piedra, sino en las tablas de nuestro corazón. Entonces acá adentro hay un cuarto muy especial, que es allí donde nosotros nos reconciliamos con Dios. Tenemos allí el ser interior, el hombre interior, que se encuentra con el ser divino, ¿sí? Entonces vemos que esto no es mito, esto es una realidad, y nosotros tenemos que aplicar la manera como Dios proveyó para nosotros poder tener compañerismo divino. Entonces el compañerismo divino es poder tener comunión con Él, y nosotros tenemos comunión con Él cuando Él nos da de su Espíritu Santo. Entonces así, esa es la manera como Él lo dio a los discípulos, también nos lo tiene que dar a cada uno de nosotros, porque Dios no cambia su manera de pensar, su manera de actuar conforme a su palabra. Entonces vemos allí lo precioso que es todo esto, Él representando todas estas figuras, y vamos a seguir hablando un poco más de todo esto, que bueno, es muy importantísimo, la reconciliación, el perdón y el bautismo del Espíritu Santo. Entonces allí les dejo una vez más este estudio para que lo repasen. Este es un tema muy extenso, muy grande, porque Él vino a tratar toda la parte ritual. Ahora ya no se hace sacrificio ni nada de estas cosas, porque por fe hemos creído que Él vino a hacer todo esto, ¿sí? Entonces, importantísimo, porque en la cruz del Calvario Él reconcilió todos los tiempos. Entonces allí trajo todas las dimensiones de todos los tiempos, y allí estamos incluidos usted y yo, cada uno de nosotros, en todos los tiempos, todas las edades, todos los tiempos. Él allí vino a reconciliar a cada hombre, ¿sí? Porque cada hombre estaba perdido y separado de la presencia de Dios. Entonces ahí les dejo una vez más este pequeño estudio. Que el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes.